Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Transformando Familias. Estamos felices de tenerte con nosotros. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana en vivo con tu familia. En breves momentos daremos inicio a nuestra transmisión en vivo. Aparta este momento junto a tu familia. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos una vez más. Los días domingos hemos venido predicando domingo tras domingo para edificar la congregación. Y damos gracias al Señor por los que se han subido al bus con nosotros, han estado ahí domingo tras domingo, sin excusas, sin ninguna situación en la cual estamos afrontando, y damos gracias porque tú te estás conectando, amén. Y yo les daría un fuerte aplauso a cada uno de ustedes que domingo tras domingo, viernes tras miércoles, miércoles tras miércoles están allí. Y damos gracias porque como pastor puedo decir gracias. Gracias porque no me he sentido solo por tu vida. Porque tú domingo tras domingo sigues la voz de tu pastor. Sigues allí dedicado a escuchar la voz de tu pastor. Este tiempo nos han tenido un poco alejados en cuanto a nivel corporal, pero a nivel de espíritu, la misma conexión espiritual nos hace estar unidos. Y yo le decía a mi esposa y les comentaba y les decía, gracias a Dios porque tenemos estos medios donde comunicarnos. Hay pastores que no tienen la facilidad, no han podido tener esta opción como los pastores del campo. Ellos poco tienen esta conexión con la gente allí, y ellos estaban domingo tras domingo reuniendo a su gente, la iglesia que estaba allí. Y ahora que han estado aislados, no saben cómo unirse porque los medios de comunicación no están. Pero damos gracias al Señor porque tenemos esto hoy y podemos decirle gloria al Señor y gracias, Jesús, por permitirnos estos medios de comunicación para llevar la palabra del Señor, amén. Y damos gracias al Señor. Gracias, amado hermano, amada hermana, que domingo tras domingo te has ido conectando. En verdad, como pastor puedo decir, tú eres de bendición a este lugar. Cada uno de ustedes son de bendición y damos gracias porque nos ha ido formando a medida que los tiempos van pasando, y hemos comprendido que realmente cuando Dios hace temblar la tierra, realmente hace temblar la iglesia. Y muchos que se han ido colgando, muchos se han ido cayendo porque no han estado realmente bien cogidos de la rama de la iglesia. Estoy hablando en lo carnal, no estoy hablando en lo espiritual, estoy hablando en lo carnal. Y damos gracias al Señor porque tú que estás allí, sigue la locura de su pastor. Es tan hermoso que hermanos de la iglesia siguen la locura de su pastor y les dice conéctense, y se están conectando allí, y uno dice vale la pena servirle al Señor. Por esas ovejas vale la pena conectarme domingo tras domingo. Vale la pena toda la semana estudiar la palabra. Vale la pena llamarlos. Vale la pena mandarles un mensaje. Vale la pena visitarlos. Eso es. Y puedo decir, vale la pena servirle al Señor por tu vida que te has ido conectando. Amén y amén. Bueno, mis amados, ahora sí, escuchando la palabra del Señor, ya estamos con un tema ya finalizando. Ya nuestro presidente Duque ya nos dio en la semana pasada la continuación de ya poder salir. Algunos ejes importantes ya han podido salir en cuanto a gente, en cuanto a empresas, y eso ya digamos en cuanto al escándalo de la cuarentena ya se ha ido pasmando.
Y damos gracias al Señor porque cuando comenzó, la iglesia se escandalizó. Más de uno comenzó a tenerle temor en medio de la situación. Y damos gracias al Señor, por eso fui tan frecuente, llamémoslo así, tan repetitivo con el tema. ¿Por qué? Porque me di cuenta de cómo estaba la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana transformando familias. Me di cuenta como pastor, observé como pastor cómo estaba la iglesia. Y yo decía, Señor, si tú mandaras un terremoto, ¿cuántos verdaderamente te seguirían? ¿Cuántos realmente afrontarían la situación? Y me di cuenta de cómo estaba la iglesia. Algunos, yo decía, llevan tantos años y me provocaba darles un coscorrón, porque realmente vivían tantos años en la iglesia que vino la cuarentena y se volvieron niños espirituales. Y yo decía, Señor Padre, me provocaba pegarles, bajarles los pantaloncitos y pegarles en la colita, porque yo decía, no era tiempo para escandalizar, era tiempo para decir, Señor, tú estás permitiendo esto, pero contigo seguiré adelante. Esa es la clase de cristiano que hoy en día debemos estar. Y amada iglesia, hoy voy a predicarte de un tema tan interesante, y es tu corazón, el corazón del cristiano. ¿Cuál es ese corazón que busca el Espíritu de Dios a través de la iglesia? Y hoy voy a invitarte que abras tu Biblia allí en Primera de Samuel. Uy, pastor, gracias porque cambiaste de tema, ya no estás predicando en los últimos tiempos. Sí, pero lo voy a enlazar. Hermanos en Cristo, ahí te hago el chiste para que te rías un poco. Primera de Samuel, capítulo 16. Y mire, dice la palabra del Señor allí, Primera de Samuel, versículo 16. Cuando esté conmigo te pones en pie. Allí mi hermana Elsie, levánteme el pie, haga algo para yo saber que tú estás aquí. A ver, allí, a cada uno de ustedes, muéstrame que estás allí, presente con Cristo. Amén. Primera de Samuel, versículo 16. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 1. Y mira lo que observamos. Todos conocemos la historia de David. Todos conocemos esa historia. Y dice que Samuel fue dirigido por el Señor y él le dijo, ve a la casa a donde yo te diré y consagrarás a una persona a la cual yo conozco su corazón. Y sale automáticamente los hijos de Isaí. Y no era ninguno de ellos los que Isaí le había presentado a Samuel, sino era otro hijo al cual pastoreaba ovejas. Y el Señor le dice, no mires lo que mira el hombre mira lo que los ojos quieren ver, pero el Señor le dice, yo veo más allá y he escogido a este muchacho. David en ese momento era un muchacho. Y dice la palabra que Dios le señaló a David y le dice, ese tiene mi corazón conforme a mi corazón. Ese hombre tiene el corazón conforme a mi corazón. Y seguimos leyendo allí la historia y el Señor comienza a ungir ¿a quién? A David. Le estoy contando la historia para no podernos a leer toda la palabra del Señor en cuanto a la historia de David. Pero todas las hemos distinguido y la hemos predicado durante miles y miles de años. Y aquí podemos observar cuán privilegio tenían dos personas. La primera, antes de David había un rey. Y más atrasito de Samuel me menciona que había un hombre llamado ¿quién? Saúl. Un hombre que fue hermoso. Un hombre que tenía buen parecer. Un hombre que Israel lo escogió porque era fornudo, porque era de buen parecer, porque para ellos como hombres
él podía ser el rey. Y el Señor le dice, bueno, si ellos están escogiendo un rey, pues concedémoselo. Entonces, pongamos a Saúl como rey. El primero fue este hombre, ¿quién? Saúl. Dios lo llamó a Saúl para ser rey de Israel, pero este Saúl cometió ¿cuántos errores? Muchos errores. De Saúl no se menciona que tenía el corazón del Señor, pero otra persona que es David sí tenía ese corazón del Señor. ¿Qué hacía la diferencia de estos dos hombres? Cuando veo la palabra me dice que David también era hermoso como Saúl. Saúl de pronto era un poco más mayor que David, pero eran dos hombres como tú y yo, así fornidos. ¿Qué están mirando? No se rían. Así fornidos como yo, como ese su servidor. Y dice la palabra del Señor que la diferencia de estos dos personajes era el corazón. ¿Era qué? El corazón. Y aquí es donde vemos esta historia. Podemos observar y podemos analizar. Cuando estudiamos la palabra del Señor, es tan interesante que David pasa el tiempo y Dios lo convoca y lo pone como rey. Y Dios le da la libertad al profeta Samuel para ungirlo como el próximo ¿qué? Rey de Israel. Me imagino que ese momento tuvo que ser un momento súper y mega especial para David. Un profeta, un designado por el Señor, un hombre de Dios, va y lo llama y le dice: tú vas a ser rey de Israel. Yo me imagino ese momento. Y ahí es donde entra y comenzamos a ver cómo en el momento viene ese reto. ¿Para quién? Para David. Hacerse cargo de toda una generación. Hacerse a cargo de una gobernación. No fue cualquiera. Fue un escogido ¿de quién? Del Señor. Y Dios no necesitó de que Samuel fuese a Israel y fuese a buscar o ganar votos. No, Señor. Iban a escoger al próximo gobernador de Israel, el próximo rey, el patriarca de esta gobernación. Y Dios no le dijo a Samuel: Samuel, vaya, búsqueme votos para ver y para saber qué es lo que piensa Israel sobre el escogido que yo voy a poner. No, Señor. Dice la palabra que Israel aceptó la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso te digo, Dios pone y Dios quita cuando Él desea. No, Él no necesita de muchos políticos o ediles para que vengan a ganar votos. Él necesita simplemente mover el dedo y decir: quito esto, quito este personaje y pongo este personaje. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él no comparte la gloria con nadie. Él no necesita tu aprobación. Él necesita simplemente que tú y yo aceptemos, nos acomodemos y nos sujetemos a su autoridad. Y ahí es donde viene que hay en nuestro corazón sujeción. Nos acomodamos. ¿Tenemos amor por lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿O nos quejamos? Porque el Señor nos quita el empleo y comienza a pasarte por el fuego. Y lo primero que pasa sobre nuestro corazón es la quejanza. Quejándonos por lo que Dios permitió. ¿Qué está pasando? En este momento de la cuarentena, ¿cómo fue el corazón de la iglesia? ¿Cómo se sintió el corazón de la iglesia?
En este tiempo donde podemos observar y podemos ver que el Señor tiempo atrás, procesó día tras día, noche tras noche a Israel. Y cómo estaba el corazón del pueblo y cómo estaba el corazón de David. Por eso te voy a hablar de cómo está tu corazón y cuál es el corazón que busca el Espíritu de Jehová. Amada iglesia, hoy voy a hablarte de este tema tan maravilloso. Y antes de hablar qué busca el Espíritu de Jehová, voy a hablarte qué busca primero el patriarca. Dios está buscando un corazón conforme al corazón de Él. Y por eso hoy voy a invitarte que vayas a Juan. Vaya conmigo a Juan, capítulo 4. Y este es un tema tan interesante en estos tiempos. Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice la palabra del Señor. Allí mi hermana Katiuska. Dios te bendiga, hija. Me alegra mucho saludarte desde aquí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 23. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que ¿qué? Que le adoren. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la Biblia, el Padre busca gente que le adore en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y ahí es donde voy a hacerte entender cómo está el corazón del creyente y cuál es el corazón que busca el Señor. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que lo cobija o qué es lo que lo llena el corazón del hombre? No sé. Cada uno de ustedes puede dar esa conclusión. Pero sí te puedo enseñar lo que el Señor está buscando. Ese corazón que dice la palabra que adore en espíritu y en verdad. O sea, en el corazón. Ese corazón que Dios está buscando es un corazón que adore en espíritu y en verdad. ¿Cuál es ese espíritu? Recordemos que la semana, ya hace 15 días, estábamos viendo un devocional. Aquellos que se han ido conectando saben de qué les estoy hablando. Pero hay un pasaje en la palabra del Señor que habla de que el espíritu y que el cuerpo es de ¿quién? Del Padre. De Él es el cuerpo y de Él es el espíritu. Y Dios nos permite mandarnos ¿a quién? Al Espíritu de Jehová, al cual Él busca ese corazón realmente que esté adorando en espíritu y en verdad. ¿Cómo es tu forma de adoración? ¿Adoración es cantar? No, Señor. ¿Adoración es tocar? No, Señor. ¿Adoración es interpretar un instrumento? No, Señor. Adoración significa cómo está mi vida delante del Señor para producir realmente una adoración genuina, una conexión. Cuando tú realmente estás adorando en espíritu, vas a entender el amor. ¿Vas a entender qué? El amor. ¿Y por qué te estoy hablando del amor? Porque supongamos en este momento el corazón del ser humano. Cuando siente amor por una persona, hace todo por esa persona. No le interesa afrontar situaciones para defender a esa persona. Y eso lo hablábamos el domingo pasado cuando le mandábamos un video a las mamás. Ya iba a decir mamacitas, pero las mamás.
Ese video yo les hablaba de un texto tan importante. Y es lo que Proverbios capítulo 31 me habla de ese amor de esa mujer, de esa madre a la cual se enfrenta a los leones, se enfrenta a los ladrones, se enfrenta a quien le quiere hacer daño, a los hijos o aún a su esposo. Esa madre se equipa para dar su amor por sus hijos. Ese es el amor verdadero. ¿Cuánto amas a Dios para realmente entregarle adoración? Ahí es donde entra la primera advertencia. Y te dije que hoy iba a hablar de los últimos tiempos. Aleluya. Y aquí es donde voy a entrelazar el corazón con lo que me enseña los últimos tiempos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, sin hacerme perder. Allí el versículo central, al cual es Samuel. Y dice allí la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre, escúchame muy bien, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de ¿qué? De esta tierra. La enseñanza de Jesús allí en Hechos capítulo 1 enseña y muestra al Señor Jesús como maestro. Jesús, el maestro por excelencia, estaba con los apóstoles después de haber resucitado. Y recordemos ¿qué había pasado antes? Ellos habían pasado un tiempo por 40 días atrás acerca del reino de los cielos. Jesús le estaba enseñándoles por 40 días acerca del reino de los cielos. Después de esa cuarentena, ahí es donde entraba la cuarentena. Después de esa cuarentena intensa que los discípulos tenían al Señor ahí dándoles, enseñándoles, hablándoles de un solo tema, que era el reino de los cielos, le hacen una pregunta. Y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nosotros quizás le preguntaríamos en medio de esta cuarentena, de pronto quizás preguntaríamos: ¿restaurará la economía en nuestro tiempo? Señor, ¿restaurarás mi matrimonio en este tiempo? Señor, ¿restaurará la iglesia en este tiempo? A lo que Jesús le responde de una manera clara a los discípulos, y nos quiere contestar a nosotros también. Y el Señor le dice: no es tiempo, ¿o qué? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Lo que Dios hace en medio de la situación son cosas sobrenaturales que tú y yo no sabemos. Amada iglesia, mira, si tú te das cuenta y te pones a pensar, ¿dónde comenzó el coronavirus? ¿Japón? ¿China creo que es? Allí comenzó. Y venían noticias, hablaban noticias, y pasaron casi como un mes. Me imagino, estoy espericulando, ¿cómo es que se llama? Estoy sorteando, llamémoslo así. Y duró un mes la noticia de Japón. Duró un mes. Supongamos que fue un mes.
Pero Colombia no nos preparamos y no pensamos que si pasó en Japón o en China, no iba a pasar. ¿En quién? En Colombia. No nos preparamos. No pensamos que iba a suceder tal cosa. No pensamos que iba a suceder tal cosa. De pronto hubiéramos pensado, bueno, eso iba a ser por allá y acá no nos tocará. Y ellos estuvieron encerrados. Veíamos a pastores hablando por Facebook diciendo, oremos por China, oremos por esto, pero nunca se dijo, oremos por nuestra amada Colombia. Nunca. No nos preparamos. Pero ahora estamos en este tiempo donde ya, bueno, se puede salir, pero anteriormente no se podía salir. La iglesia no, sino las puertas del templo se cerraron. Y la iglesia quedó ¿dónde? En las casas. Y el Señor le dice, no te conviene saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Los tiempos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Los tiempos le pertenecen ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Jesús le estaba enseñando, no se trata de hacer lo que ellos deseaban en su corazón en ese tiempo, sino de hacer lo que estaba en la voluntad del Padre. Y hoy en día, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Será que hizo lo que estaba en su corazón o lo que era la voluntad del Padre? Y la gran pregunta que hoy quiero hablarte, porque muchos se escandalizaron y yo siempre les he hablado y les he dicho que tanta fue la información para que la gente dijese, uy, yo no voy a salir por allá, uy, yo no salgo porque me contagio, yo no toco porque me contagio, yo no me estoy acercando a uno que está tosiendo porque me contagio, uy, oh, el coco, Y se comenzaron a preocupar y se encerraron en su yo. Y tanto fue su yo que aun cuando la iglesia quiso avanzar, no quiso, se encerraron en su yo. Porque lo primero que pensaron es no irme a exponer. ¿Por quién? Por mi familia. Y muchos, llegó tanto ese estrés que no salían ni a la puerta de la casa. Y yo le decía a mi esposa cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de la autoridad era que tú no salieras. Pero ¿sabes una cosa? Estamos al revés haciendo las cosas. Porque realmente los que tenían que ser contagiados o los que iban a ser contagiados eran los que tenían que encerrar. Y a los que estábamos sanos éramos los que teníamos que salir. Pero nuestro estado, la voluntad de nuestro estado fue: enciérrate en tu casa para que no te contagies. En vez de decir, construyamos un edificio para guardar todos los que están infectados y salgan los que están sanos y salgan a hacer la vida común y corriente. Pero comenzamos al revés. Los sanos los encerraron y los enfermos estaban latentes. Mira, te voy a contar la historia de un hombre. Este hombre lo conozco y me llama y me dice: pastor, ore por mí. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice: pastor, lo que pasa es que siento que tengo principios de coronavirus. Y yo le dije: bueno, ¿cuál es el procedimiento? Llame para que te hagan el examen para que tú salgas de esa cuestión. Y revise si tienes o no tienes.
Y el hospital, en vez de mandar un médico a la casa a una persona para que le haga el examen, bueno, listo, el resultados duren 2 días, quédate acá en casa. No, lo hicieron ir al hospital donde está el virus, donde están las situaciones, y lo aíslan y lo ponen allí con todos los cuidados. Sale 2 días el examen diciéndole: no tienes coronavirus. La persona alegremente se alegra, sale contento y sale para su casa. Y le dicen: quédate encerrado 7 días, porque tú estuviste acá y de pronto puedes contagiar a otros. Mira cómo está nuestra medicina hoy en día. Los enfermos están andando, y por eso el Estado dice: guarden a los que están sanos, guárdense en casa. Y mira cómo está al revés las cosas. Y yo me pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos entender más la voluntad del Padre que saber lo que está pasando en este tiempo. ¡Wow! Me estoy haciendo entender cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. ¿Cuál es esa voluntad? Y aquí tengo que hacerte entender que la voluntad es que tú obedezcas la autoridad. Hacer la voluntad de nuestro Estado es obedecer. ¿Y cuál fue la última palabra que dio nuestro alcalde, nuestro presidente? Guárdense. Guárdense, estén allí. Pero también el Señor nos dice: también hagan mi voluntad. Mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que en este tiempo, para obedeciendo ¿a quién? A la autoridad, quedándonos en casa, el Señor tenía que darles al pueblo algo. Y mire, dice la palabra allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice: ustedes no les interesa lo que está pasando, lo que tienen que interesarse es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El versículo 8 dice: y recibiréis poder. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el corazón del hombre, Dios quiere que tú recibas ¿qué? Poder. Aleluya. Me estoy haciendo entender. Poder. Y dice la palabra: cuando haya venido ¿quién? El Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová no viene sobre un corazón totalmente con temor, con miedo, con pecado o con lascivia. Wow, Padre, alabado seas tú. Mira lo que dice la palabra: recibiréis poder. ¿Cuál es ese poder? El poder de evangelizar, el poder para libertar, el poder para restaurar, el poder para confesar, el poder para orar, el poder para leer la palabra, el poder para seguir adelante, el poder para confesar sanidad y salvación y vida eterna. Levanta ese fuerte aplauso que estás allí. Dios te bendiga, iglesia. Es tan interesante entender los propósitos del Señor. ¿Cuál es la voluntad? Que tú allí en tu casa, estando allí, recibiréis poder, pero no para solo leer la palabra y llenarte. Porque hoy en día muchos están comiendo palabra, pero se están llenando tanto que no comparten. Y lo peor, no comparten con el pueblo de Jehová. Mire, amada iglesia, es tan interesante entender que tú estás sentado allí, te estás edificando, estás recibiendo palabra domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, estás recibiendo palabra.
¿Y quién es el que está entregando la palabra? ¿Por medio de quién? Del pastor. Pero este pastor es humano. Y su servidor se cansa. Su servidor se entristece. Su servidor planea. Su servidor no quiere que la iglesia se aleje. Y así como su servidor se cansa, necesita de tu mano. Necesita de que tú le levantes la mano. ¿Y cómo tú te la levantas? Pues haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cómo tú edificas a tu pastor? Haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no era que llegara este tiempo de cuarentena y la iglesia cesara, que la iglesia se desconectara. No, Señor. Dice la palabra que cuando hay 3 hilos de cabuya y esos 3 hilos vienen tan amarrados y las tiramos para romperla, la pita no se rompe. Pero si estos 3 hilos, mostrémoslos así, 3 hilos, cada uno está jalando por su lado y no está en unión, la van a jalar y 1 o 2 o los 3 se rompen. Dios permitió que cada uno estuviésemos en casa, pero nosotros como congregación nos uniéramos. ¿Y cómo podemos unirnos en medio de un encerramiento? Esa es la gran pregunta hoy, iglesia. Que cada uno buscara al Señor por su lado. Que cada uno se llenara por su lado. No, Señor. Y les prediqué el viernes. Yo les prediqué el viernes. Y les dije, lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia es que nosotros, los ancianos de la iglesia, los que ya conocemos palabra, los que hemos estudiado, pensemos en los chiquiticos, en los bebecitos espirituales. Pero ¿qué le hemos dejado la tarea al pastor? Pastor, en la iglesia suya, usted verá cómo usted pastorea. Pastor, usted, son sus bebés, son los niños de infantiles, su merced verá cómo los edifica, cómo hace las clases bíblicas, cómo hace la escuela dominical. Tú verás, no es mi problema, porque no es la iglesia que yo pastoreo. Por lo tanto, me lavo las manos y yo sigo buscando al Señor. Y esa clase de personas es las que entristecen. ¿Por qué te lo digo? Porque uno como pastor hace todos estos eventos, todas estas conexiones para unir a la congregación. Y uno quiere ver a toda la iglesia, los que uno veía domingo tras domingo aquí sentados en una silla, uno los quiere ver conectados en oración, conectados en los servicios de internet y online. Pero como ya no estoy en la visión del pastor, pues me voy a buscar otra visión de otro pastor. Entonces, como no puedo salir de casa, pues entonces no me enfoco al online del pastor, sino me voy a otra online de otro pastor. Y así me estoy llenando. Lo importante es edificarme mi vida, pero no hay un corazón de sujeción. ¿Me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Recibiréis poder, pero ese poder no es para que tú te edifiques solo. Ese poder es para qué. Mira lo que dice la palabra del Señor. Allí dice, vaya conmigo a Hechos. Ya me emocioné. Mira lo que dice la palabra en Hechos. Recibiréis poder. Mira, dice,
para que me seréis testigos. Testigos. ¿Qué es un testigo? Testigo es alguien que observó, que sintió ese poder, que sintió esa llenura, que sintió ese llamado, que sintió ese empoderamiento del Señor. Y dice: recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De esta tierra. Eso es lo que me dice Hechos, para que seáis testigos. Y la gran pregunta es: ¿tú vas a ser testigo metido en una cueva? Allí nadie te ve, allí nadie te observa. En esa cueva estás y estás metido. El único que te ve, ¿quién es? Eres tú. El único que te ve eres tú. Pero el Señor necesita que tú salgas de esa cueva y le seréis ¿qué? Testigo. Le seáis ¿qué? Testigo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que Dios busca del corazón del hombre, que realmente le adore en espíritu. Espíritu, contacto. Si yo en pocas palabras le quitaría esa palabra para la humanidad y yo tomo esa palabra para la iglesia, te diría: ¿con qué liderazgo cuento? Pues el que me sirva con espíritu y verdad, con el que quiera servir con espíritu y con verdad. Ahí es donde viene realmente la palabra del Señor. Espíritu, que esté conectado con el Espíritu de Jehová y siga la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de tu pastor? ¿Cuál es la voluntad? Que tú te conectes, que tú seas partícipe, que tú levantes las manos de tu pastor, que tú le digas: pastor, mira, en este tiempo de cuarentena el Señor me ayudó a abrir un poco el entendimiento. Pastor, creemos el ministerio de evangelismo vía online, creemos el ministerio de sanidad interior en medio de Zoom, algo así. Trae ideas, pero no, estás encerrado en tu yo, de ahí no sales, estás en tu cueva. Ya no puedes ser testigo porque estás encerrado en tu yo, te estás llenando solo, estás siendo egoísta con muchos que están allí afuera enfrentando una vida sin Cristo. Porque estás en tu yo, estás ahí guardado, previniendo que nadie contagie, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. Estás ahí guardando y estás ahí. Tu mentalidad es guardarte. Pero el Señor dice: seáis testigos, no solo en tu casa, no solo en tu familia tienes que ser testigos, sino también el Señor te dice: en Judea y hasta lo último de esta tierra. Amada iglesia, nosotros como iglesia necesitamos ser testigos en medio de esta gente, esta generación que está enferma, está latente, está totalmente metida en un temor. Y nosotros como iglesia debemos llevarle esta palabra y decirle: no tengas temor. Solo Cristo te puede salvar la vida. Solo entrégale tu vida al Señor y dile: Señor, te entrego, me empodero en tu presencia y sigo mis caminos sabiendo que tú estás conmigo. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Por eso hoy puedo decirte: ¿qué clase de corazón tienes? Y sabes una cosa, ¿sabes por qué hoy la iglesia todo esto los cogió con los pantalones abajo y los cogió un gran temor? Porque en verdad estaban viviendo una relación, estaban teniendo una relación con su pastor, tenían una congregación donde asistir, pero su corazón no estaba conectada con la visión de su pastor y con la visión del Señor. En pocas palabras, no había sido edificado o edificada.
Simplemente vivía en una costumbre de asistir a la iglesia, costumbre que el pastor te llamara, costumbre de que diezmaras, costumbre de decirle al pastor: aquí estoy, cuente conmigo. Una costumbre, venía hasta a través de una costumbre, pero cuando vino realmente este acontecimiento, esa costumbre se quebrantó, rompiste y dijiste: prefiero más mi familia que las cosas en Cristo. Y eso es lo que la misma palabra de Dios lo quiere decir. Me seréis testigos. No olvides, llévate esta palabra. Me seréis testigos, no solo en Jerusalén. Jerusalén significa la cuadra, tu familia. Pero sigue diciendo: me seréis testigos ¿en qué? En toda Judea, en el barrio en el que estás. Mira, amada iglesia, he salido. La gente conoce quién es pastor. Ya la gente me conoce aquí, en todo lugar, quién es pastor. Y yo voy saliendo para hacer visitas o para hacer otra cosa. Voy saliendo obviamente con mi tapabocas, porque recuerden, la voluntad del Estado es obedecerla. Y yo, como hijo de Dios, necesito ¿qué? Dar testimonio de obedecer la autoridad. Y voy con mi tapabocas, voy por los guantes, pero se me acerca una persona y me dice: tú que eres pastor, ayúdeme. Tú que eres pastor, ore por mí. Tú que eres pastor, ore por mi esposa. Tú que eres pastor, ore por mi familia. Estoy siendo testigo, pero en mi casa nunca voy a ser testigo. Tengo que estar saliendo, tengo que llevar el mensaje a cada persona que lo necesita. Y en estos tiempos es más la evangelización. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Por eso la misma palabra de Dios lo dice. La misma palabra de Dios lo dice. Y yo quiero hoy realmente tocarte tu corazón y realmente pensar, o ponerte a pensar, si quieres seguir realmente al Señor. Pero que no seas como los fariseos. Te lo expliqué el viernes pasado. ¿Cómo piensan y cómo era el corazón de los fariseos? Con tal que yo me sepa la palabra de Dios, los demás ellos verán. Hoy es el tiempo de buscar la salvación y eso es personal. Eso es lo que pensaban los fariseos. Y los fariseos decían: con tal que yo conozca la ley y la gente la obedezca, ellos verán. Y cuando el Señor Jesús vino, no vino a ser egoísta. Cuando el Señor vino, no vino a cambiar la mentalidad de esos fariseos. Cuando Él entró, fue ir a ser testigo en toda Judea, en toda Samaria, y la gente caminaba porque veían ese hombre diferente. ¿Qué era lo que impactó en ese momento? Jesús vino a traer un evangelio diferente. No un evangelio apático, no un evangelio personalista, no un evangelio egoísta. Lo que el Señor vino a implantar fue un evangelio de unidad. Un evangelio de decir: nadie viene al Padre si no es por mí. Un evangelio de decirle: suelta las redes y ven y sígueme. Sé parte de esta visión, sé parte de estos discípulos. Y dice que la palabra que Dios llevó a estos discípulos a ¿qué? Acercarse a toda la gente, 5,000, 10,000 personas. Alimentó a mucha generación, alimentó a niños, a mujeres, levantó enfermos. Vino a traer un evangelio diferente, a pesar de que tenía la amenaza de los gobernantes, a pesar de que tenía la amenaza de los fariseos, a pesar de que tenía la
la amenaza de los escribas. Pero el Señor afrontó esto y Él le dijo: yo no vengo a presentar una teología, yo no vengo a presentar un evangelio apático, yo vengo a presentar un evangelio de testigos, que yo tengo el Espíritu de Jehová y tengo el poder de Jehová. Por lo tanto, Dios me ha entregado la habilidad de evangelizar, la habilidad de amar, la habilidad de unir, la habilidad de seguir avanzando. Eso es lo que el Señor entregó. Amada iglesia, yo quiero afrontarte hoy, confrontarte hoy y decirte: ¿realmente tienes el corazón de Jehová? David era un hombre que tenía el corazón del Señor. Fue puesto por rey, pero estando siendo rey tuvo miles y miles de errores también. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de Saúl con David? Porque Saúl tuvo errores, David tuvo errores, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que David, a pesar de que fallaba, se postraba, doblaba sus rodillas y le decía: Señor, perdóname, he cometido faltas contra ti, pero no quiero quedarme en la frustración, levántame. Y caía, pero Dios lo levantaba. Y vemos que David culminó el reinado de Israel. ¿Y quién se entregó? ¿A quién le entregó ese reinado? A su hijo Salomón. Un hombre que tenía el corazón del Señor le entregó a su hijo, que Salomón era sabiduría. David tenía corazón, pero Salomón tenía sabiduría. Quiero que te lleves esa perla para tu casa. Quiero que te la lleves allá y realmente te preguntes: ¿tengo corazón y tengo sabiduría? Qué hermoso que David le entregó esa tarea a su hijo. Y la gran pregunta es: hoy tus hijos, ¿qué tienen? ¿Cómo estás edificando a tus hijos? Si el papá tiene temor, su hijo va a tener temor. Si su mamá tiene temor, su hijo va a tener temor. Y este hijo va a nacer, va a crecer, va a tener un hijo, y lo que enseñó papá a él como papá se lo va a enseñar a su hijo. Pero el Señor nos dice: Dios no nos entregó espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Sabemos que estamos pasando estos últimos momentos, que va a tener que suceder cosas más. Mira, ya vino una epidemia, ya está saliendo las abejas asesinas. ¿Qué se aproxima? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es esa tercera que va a coger al pueblo y lo va a encerrar en una cueva? ¿O cuál es la tercera que va a venir y el pueblo se para en firme y comienza a seguir haciendo su tarea? Con Cristo soy más que victorioso, y vale la pena servirle al Señor. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero que cierres sus ojos allí y le digas: Padre, delante de ti entrego mi corazón. Es verdad, Señor, muchas veces nosotros seguimos el corazón de la carne, y este corazón comienza a bombardear, a atacar mi mente. Y a veces tomo decisiones
pensando que es tu voluntad, pero realmente estoy siguiendo la voluntad de un corazón de carne. Hoy, Padre, delante de ti, te pido perdón y te pido que me edifiques y me ayudes. Hoy quiero afirmarme en tu regazo, Señor. Hoy tengo que seguir, tengo que avanzar, no me puedo quedar esclavizado, no puedo soltar mi ministerio, no puedo opacar mi ministerio por un coronavirus. No puedo opacar mi vida, mi ministerio por un tiempo de cuarentena. Mi vida tiene que seguir igual. Yo tengo que estar latente. Yo tengo que estar guerreando. Yo tengo que seguir buscando. Yo tengo que seguir evangelizando. Yo tengo que seguir levantando los brazos de mi pastor. Yo tengo que seguir apoyando a ese hombre que Dios dejó como pueblo allí, como ángel, el pastor de la iglesia. Yo tengo que seguir apoyando a esos ministerios que están caídos. Yo tengo que seguir laborando. Yo tengo que seguir allí. Tengo que pararme firme, Señor. Basta ya, iglesia. Basta ya de ese temor. Basta ya de esa aflicción. Basta ya de ese enfriamiento. Basta ya de esos huesos secos. El Señor te dice: levántate, levántate, iglesia. A David le dijo: levántate, sal de esa cueva, porque en esa cueva se está llenando de frustración. Sal de esa cueva, porque en esa cueva se está llenando de tristeza. Sal de esa cueva, porque te está llenando totalmente de temor. Y David no quería, David se quería esconder de Saúl, en medio de la prueba que se quería esconder. Y la única manera para que el Señor hiciese salir a David fue mandarles a un pueblo peor que el que estaba. Y dice la palabra del Señor que David, sentado en una piedra, se cuestionó y comenzó a pensar y dijo: Señor, yo lo que menos quiero es saber de gente que tiene más y más inconvenientes. Y el Señor le dijo: si ves esa gente que está ahí, llena de inconvenientes, llena de situaciones, pues va a ser el pueblo escogido, tu ejército. Y con ese pueblo que estás allí, con ese ejército, te van a levantar los brazos. Con ese ejército lleno de temor, te van a levantar los brazos. Y sabes una cosa, David, con esa gente que tú ves ahí atrás, con esa gente conquistarás, tomarás pueblos. Y sabes una cosa, vencerás. Y no vencerás por ellos, vencerás porque mi mano está contigo. Y ahí entenderás que yo estoy contigo, y ahí aprenderás que estoy contigo. No es tiempo de que mires tu frustración, no es tiempo de que tú mires tu frialdad, no es tiempo de que tú mires el coronavirus. Es tiempo de que tú te levantes y salgas, y vas a entender que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy a todo lugar y en todo momento contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levántase fuerte aplauso al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué hermosa palabra que Dios nos trae hoy. Mis hermanos, los amo. Desde a través de una cámara, a través de un video, tengo que decirles: los amo. Amo lo que estás haciendo. Amo cuando me levantas los brazos. Cada vez que tú te conectas, siendo Zoom, siendo proyección en vivo, está levantando mis brazos. Y cada vez que tú te conectas, me estás diciendo: pastor, ánimo, que sabemos que lo que estás haciendo es un esfuerzo. Y sí, es un esfuerzo. Cada uno de los chicos que ustedes vieron adorando al Señor, Sonia, que está allí en el sonido, la parte de comunicación,
cada uno de ellos está haciendo todo su esfuerzo. ¿Para qué? Para que podamos transmitir esta palabra y este tiempo con ustedes. Los amo y Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana. Conéctate con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Síguenos en redes sociales como @ICTFamilias. Somos una iglesia que camina para Cristo. Hasta luego. Bendiciones.